El siguiente mensaje es una presentación del ministerio Tiempo de la Gloria de Dios. Vamos a estar hablando en esta noche acerca de este tema que hemos titulado Viviendo de espaldas a la vida eterna. Y nos preguntamos, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es bien eso de que luego de que muramos vamos a ir a vivir al cielo? ¿De dónde sale esa idea de que después de esta vida hay otra vida que nos está esperando? Bueno, lo cierto es que a lo largo de la historia, las culturas no siempre contenían la idea de lo trascendente, ¿no? No todas las culturas creían que había una vida después de esta. De hecho, en el Antiguo Testamento está plagado de versículos que dan cuenta que el hombre hebreo, anterior a Cristo, no tenía tan clara la noción de la vida eterna. La primera referencia que podemos encontrar es en el libro de Job, el libro más antiguo de la Biblia, el primero que se escribió, que contiene una doctrina llamada la teología de la retribución, mediante la cual el hombre inevitablemente debería recibir en esta vida el pago por todos los males que ha hecho, porque solo en esta vida hay oportunidad de hacer justicia. Esta es un poco la temática del libro de Job, el famoso algo habrás hecho, que fue lo que los amigos de Job vinieron a decirle a Job cuando estaba en su enfermedad. Por eso te pasó esto, porque algo habrás hecho. Y en base a esto se postulaba que cada acontecimiento malo de la vida de un hombre debía responder indefectiblemente a una mala acción previa. En el Antiguo Testamento es muy común el uso de la palabra Seol para referirse a la morada de los muertos. La palabra se refiere al mundo o destino donde van a parar los muertos, algo así como un retiro subterráneo, ya que en cada uso del término viene acompañado de la acción de descender. Vamos a ver un par de versículos que tiene como protagonista Jacob, cuando recibe la túnica manchada de sangre de su hijo. Él dice, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, o sea que ahí nos da la pauta de que el Seol quedaba abajo. Años más tarde, cuando sus hijos necesitan llevar a Benjamín a Egipto por exigencia de José, Jacob se niega diciendo, si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Así que en la cultura antigua, el Seol se imaginaba como una cárcel, como un lugar subterráneo y oscuro, donde no había más que ruina, destrucción y muerte. Se creía que todos los hombres que morían iban ahí, hayan sido buenos o malos. Eso era lo que se creía en aquel entonces. Incluso en el libro de Job seguimos encontrando más descripciones del Seol, en esta parte donde Job dice, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Job 10, 21 al 22. Así describe Job el Seol, un lugar donde si encontrás una pizca de luz, en realidad es una densa tiniebla. Se creía, por lo tanto, que en el Seol el muerto ya no tenía posibilidad ninguna de relación con Dios. Y eso David nos lo confirma acá en el Salmo 6.5, y pasajes como este se van a encontrar mucho a lo largo del Antiguo Testamento. Acá dice David, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? La creencia era de que, bueno, una vez muerto, ya no hay chance de seguir relacionándome con Dios. También Salomón, en Eclesiastés 3, 20 al 21, dice, todo va a un mismo lugar, todo. Para Salomón, todo iba al mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? No lo sabe, se lo pregunta. ¿Quién sabe para dónde va el espíritu de cada uno de nosotros? No tenemos idea. Eso es un poco lo que nos permite observar Eclesiastés. Por lo tanto, para los antiguos la muerte era el fin. Luego de la muerte ya no había más nada. Se acabó. Y así lo vuelve a expresar de vuelta otra vez Salomón en Eclesiastés nuevamente, donde dándole el consejo al hombre le dice, todo lo que te viniere a hacer a la mano, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, siempre hemos leído este pasaje, ¿no? Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, pero Salomón dice este pasaje, ¿por qué? Enseguida dice el por qué, porque después de esta vida no hay tiempo de hacer más nada, no hay chance de hacer más nada.
Algo así como los gustos hay que dárselos en vida, es lo que está diciendo Salomón. Lo que tengas oportunidad de hacer, hacelo, porque después no va a haber oportunidad de nada. Esa era la forma de pensar de los antiguos. No tenían mucha noción de que la vida seguía luego de que ésta terminara. Cuando el rey Ezequías ora a Dios, luego de que a Ezequías se le anuncia la enfermedad de la que supuestamente iba a morir, él ora a Dios con estas palabras y dice: porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Es decir, ni Ezequías ni nadie en aquel entonces creía que podía seguir alabando a Dios después de muerto. Recién el profeta Daniel, como vamos a ver a continuación, es uno de los primeros en abordar la noción de la vida luego de la muerte. Y no es porque fuese un concepto que se manejara en su cultura, sino por revelación de Dios. Cuando está recibiendo el oráculo del fin de los tiempos, Daniel dice lo siguiente en el capítulo 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión. Esta profecía de Daniel es una de las primeras veces que encontramos en el Antiguo Testamento una referencia a que los que ya están muertos van a volver a vivir. Con esta profecía de Daniel y con otras contemporáneas, parecería que ahí se comienza a forjar la fe en la resurrección como una creencia universal de la ortodoxia judía, que eso es lo que a partir de este momento empieza a ser común entre los judíos. Ahora sí, ellos van a empezar a creer que hay algo después de la muerte. Y esto viene acompañado a que en los tiempos de Jesús, la cultura de lo trascendente, de que hay algo eterno, de que hay algo que es para siempre, estaba bastante en ciernes todavía, recién estaba surgiendo, recién comenzaba a ser parte del pensamiento dominante. Y para eso vamos a pegarle un vistazo a cuál era la cultura dominante en aquel entonces, que era la cultura de los griegos. Unos 700 años antes de Cristo, en Grecia, antes de que Jesús naciera, los griegos empezaron a filosofar, dejando atrás el enfoque mitológico de la existencia, y comenzaron a hacerse preguntas y a indagar sobre cuestiones como de dónde venimos y hacia dónde vamos, y si hay algo después de esto. Entonces allí empieza una filosofía enfocada en entender los principios que operan en la naturaleza y averiguar de dónde vienen los elementos, ¿sí? Acá se empiezan a preguntar por qué la naturaleza funciona de esta manera, y se dan cuenta de que la naturaleza debe estar ordenada con leyes, etcétera, y empieza a surgir una nueva filosofía. Y 600 años antes de Cristo, con la escuela de Pitágoras, se empieza a dar muy tímidamente forma al concepto del alma como una entidad metafísica que trasciende la vida, que es eterna, que nunca muere. Y esta idea la va profundizando algunos años después, ya en el 400 a.C., Sócrates y sus discípulos, como Platón, que es uno de los más conocidos. Empiezan a darle forma a la idea de la inmortalidad o de la vida eterna, la idea de que hay una entidad llamada alma que nos da vida, que permanece por siempre. Esas ideas empiezan a agarrar un poco de terreno, pero todavía con mucha resistencia. Platón nos deja esa idea de que existen dos mundos. Uno es el mundo sensible, es el que yo puedo ver, palpar, percibir, que es cambiante, que es imperfecto, es el mundo que yo veo, el que toco, lo material, lo que diríamos el mundo material, ¿sí? Y por otro lado, el mundo de las ideas, como decía Platón, es un mundo universal, eterno, perfecto, y que se halla por encima de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Es decir, es lo que nosotros diríamos el mundo espiritual, ¿sí? No lo puedo percibir con la vista, con el tacto, con el oído, pero sabemos que está. Y Platón proponía eso, y ahí empieza a darse forma también la idea de la caída del alma, del pecado, del castigo, pero todo con un enfoque muy desdibujado respecto a lo que la Biblia enseña, porque los griegos no creían en un Dios personal que era el que venía a salvarnos y a perdonarnos del pecado. Los griegos creían que el hombre haciendo buenas obras podía redimirse. De esta forma llegamos a la edad de Jesucristo. Acabamos de hacer un recuento desde los anales de la historia hasta la época en que Jesucristo ejerce su ministerio, y vemos que las personas tenían fe en una futura resurrección allá al final de los tiempos, pero esa fe era muy lejana, un conocimiento que no hacía efectos concretos en la vida del creyente. Y para observar esto vamos a ir al diálogo que Jesús tuvo con Marta, la hermana de Lázaro, en las puertas de la tumba de Lázaro. Usted se debe acordar el pasaje en el que Jesús llega supuestamente tarde
para resucitar a su amigo Lázaro, y tiene un diálogo con Marta y con María. Y cuando está hablando con Marta, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le está declarando un suceso que acontecerá inmediatamente, pero Marta asume que le está hablando de la resurrección postrera, la de más adelante. La respuesta de Marta deja ver que la fe en la vida eterna le producía un consuelo muy efímero, incapaz tanto de contener el dolor que tenía como de creer en un milagro en su vida cotidiana. La fe en la vida eterna que tenía Marta no tenía efectos en su vida cotidiana. Es como que Jesús le trae un punto para conversar, le dice, tu hermano resucitará, y Marta dice, sí, bueno, eso está más adelante, ¿sí? Pero yo quiero algo hoy porque yo estoy triste hoy, ¿no? Yo sé que va a resucitar, pero vaya a saber cuándo y vaya a saber dónde, eso está muy lejano, yo estoy triste hoy, parece que es la respuesta de Marta, que sería la misma respuesta que cualquier persona nos daría hoy si al despedir a un ser querido que acaba de fallecer, uno le dice, bueno, que se consuele sabiendo que está en el cielo, etcétera. La persona te va a decir, todo bien, con que esté en el cielo, pero a mí me duele hoy, yo lo extraño hoy y me hace falta hoy. De modo que Jesús nace en un mundo cuya cultura está muy influenciada por la filosofía griega, ¿sí? Al punto que el cristianismo y la filosofía griega a veces se parecen mucho, pero aún así la idea de la eternidad tenía sus resistencias todavía. Se hallaba bastante lejos, era como algo intangible, mis problemas son hoy, la vida eterna queda lejos. De hecho, había toda una secta en los judíos llamada los saduceos que ni siquiera creían que existía vida eterna o resurrección. Pero la revelación final y contundente acerca de la vida eterna y de la posibilidad de que tú y yo podamos ser partícipes de ella, la da el mismo Señor Jesucristo cuando se está despidiendo de sus discípulos. Vamos a leer, acompáñenme, Juan capítulo 14. Este es Jesucristo hablando y dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Este pasaje, como acabamos de leer, empieza con un no se turbe vuestro corazón de parte de Jesucristo. ¿Sí? Esta expresión es importante porque le da contexto a todo el pasaje. Jesucristo está a horas de su muerte y sus discípulos están experimentando una mezcla de dolor, de ansiedad, de angustia, de desesperanza, pero también de incertidumbre porque no saben qué es lo que se les viene. Saben que lo que se les espera en las próximas horas es doloroso, pero aún más saben que luego de todo ese dolor a Jesús no lo van a ver más. Es decir, el futuro que tienen por delante es desalentador, van a sufrir, su maestro va a sufrir mucho más todavía, y encima se van a quedar todos solos. Esa es la situación desesperante por la que están atravesando los discípulos. Y en medio de ese dolor y ese sufrimiento, Jesús busca consolar a sus discípulos. Fíjense en qué curioso esto. Es tremendo porque en lugar de recibir Jesucristo apoyo de sus discípulos en su hora más difícil, Él es el que está intentando consolarlos a ellos. El que está a horas de ser torturado y crucificado está consolando a los que se van a quedar y a algunos de ellos que la van a ver de lejos. Pero qué interesante es prestar atención a cuáles fueron las palabras que Jesucristo utilizó para darle ánimo a sus discípulos ante ese macabro futuro que les estaba esperando. Y las palabras que Jesús utiliza, si usted recuerda lo que acaba de leer hace 2 minutos, es algo así como, ánimo chicos, que después de esta vida hay otra. ¿Sí? Porque Jesucristo consuela a sus discípulos diciéndole que acto seguido de su muerte, Él va a ir a la morada de su Padre allá arriba a preparar unas casas, unas habitaciones, para luego venir y llevárselos a todos ellos. ¿Sí? Es decir, tenemos a los discípulos angustiados por lo que se le va a venir en pocas horas, y Jesús le dice, ánimo chicos, que dentro de algún tiempo, cuando todos mueran, se van a venir conmigo al cielo. ¿Sí? Imagínense al cielo como una gran casa, digamos como un hotel, con infinitas habitaciones, donde hay lugar para cada uno de nosotros. Un lugar especialmente preparado por el mismo Señor Jesús.
Y ahora sean capaces de visualizar al mismo Jesús viniendo a buscarnos, pues eso es lo que él le dice a sus discípulos. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo creo que esta es la promesa más maravillosa que uno puede encontrar en las Escrituras. En donde Jesús está, nosotros también vamos a estar. La promesa de la vida eterna al lado de nuestro Señor Jesús. Yo le pregunto a ustedes en estos momentos que estamos de fiesta, ¿dónde le gustaría estar a ustedes? Seguramente al lado de las personas que aman. Siempre queremos estar junto con las personas que amamos. Y si por diversas circunstancias de la vida nos vemos alejados de las personas que amamos, no la pasamos tan bien. Siempre queremos estar al lado de la persona que ama, ¿verdad? Así que aprovecha ahí si estás al lado de la persona que amás y decirle, yo siempre quiero estar a tu lado. Entonces, la promesa es impresionante. Jesús nos dijo, ustedes van a estar siempre a mi lado. ¿Sí? Y para rematar, Jesucristo busca darles más tranquilidad todavía a los discípulos y les dice, tranquilos muchachos, que hay un camino para llegar ahí y ustedes saben cuál es el camino, que soy yo. Bueno, esta respuesta que Jesús le da a los discípulos es muy interesante, pero es más interesante todavía si nosotros las comparamos con las respuestas que nosotros damos a las personas cuando nos vienen a pedir un consejo o cuando nos vienen a pedir un consuelo. Porque nuestras respuestas no tienen nada que ver con estas que acaba de dar Jesús a sus discípulos. Nuestra costumbre a la hora de consolar a alguien que tiene un problema terrenal es darle una promesa terrenal. Nunca hacemos nada como, por ejemplo, una persona que está atravesando una situación económica precaria y se encuentra angustiadísima por la inminencia de que no puede pagar el alquiler y lo van a desalojar de su casa. Imagínensela, ahí está la persona, usted la está viendo, con todos los muebles en la calle, la desalojaron, no tiene a dónde ir. Y imagínense nosotros diciéndole un consuelo como, por ejemplo, anímese, hermano, en la morada del Padre hay apartamento para usted y de allá arriba no va a ser desalojada nunca, gloria a Dios. ¿Alguien se imagina dando un consuelo así a una persona que está por quedarse en la calle? ¿Verdad que no? Otro ejemplo, una mujer se presenta angustiada y preocupada por su futuro porque el marido le pidió divorcio y se va a quedar sola con los hijos. Imagínense que uno la consuele de esta manera. El Señor Jesús es nuestro esposo, Él no lo va a dejar nunca, a donde Él esté usted también va a estar, hermana. Así que, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad que no venimos con ese tipo de consejos a una persona en esa situación? Le voy a poner otro ejemplo. Una persona manifiesta honda preocupación porque no ha logrado pagar las últimas 2 facturas del servicio de agua corriente y es inminente que le van a cortar el agua. Se va a quedar sin agua si no paga la factura y no tiene un peso. Le va a pasar como China Zorrilla en Esperando la Carroza, que en Cajón nos cortaron el agua esta mañana. Menos mal que la charlatana de al lado me copian todo. Yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¿No? Así le va a pasar, ¿no? Se va a quedar sin agua. ¿Qué le decimos a una persona que viene angustiada pidiendo oración porque le van a cortar el agua? Le decimos, anímese hermano, si usted cree en Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva, no tendrá nunca más un corte de agua, amén. No le decimos nada de eso, porque esa no es la forma en que nosotros consolamos cuando alguien necesita que se le dé una palabra de ánimo. Nosotros siempre buscamos una promesa terrenal para un problema terrenal. Invocamos a Jehová Jireh, nuestro proveedor, para consolar al necesitado. Invocamos a Jehová Rafa, nuestro sanador, para consolar al enfermo. Invocamos el poder de la oración en cada ocasión para darle tranquilidad al hermano de que Dios va a estar interviniendo en nuestro favor para darnos la victoria. Usamos y abusamos del pasaje que todo ayuda para bien, que somos más que vencedores, que Dios ha vencido al mundo, etcétera, etcétera. Pero rara vez intentamos consolar a alguien con la seguridad de la vida eterna. Y la razón es muy sencilla. Porque cuando una persona está profundamente angustiada con un problema terrenal, lo cierto es que muy poco le importa la vida eterna. La vida eterna se ve como algo tan lejano que no tiene impacto en mi situación actual. Incluso en ocasiones no solo es algo muy lejano, sino que se considera algo improbable o inexistente. Si usted le menciona la vida eterna a una persona que atraviesa una seria dificultad, esa persona va a pensar que usted le está tomando el pelo. Si una persona viene con un problema como esto que acabamos de describir y yo le digo, bueno, anímese hermano que Dios la ha salvado y se va a ir al cielo, se piensa que le estoy tomando el pelo y la conversación
se iba a terminar por ahí. Y eso es así porque nosotros vivimos en el medio de una cultura que no cree en la vida eterna. Y hoy nos pasa, al igual que pasaba con los antiguos, la noción de vida eterna en nuestra sociedad se ha vuelto a esfumar. No es algo con lo que convivimos a diario. La humanidad está aferrada a lo que puede ver y tocar, al hoy y a la hora, a esta vida. Esto es todo lo que hay, y si llega a haber algo después de la muerte, ¿quién sabe? Nadie ha vuelto de ahí para contarnos. Nuestro público hoy es muy similar al público que tenía Jesús. Personas que no tienen a la vida eterna como algo presente en su pensamiento. Y a todo eso, sumémosle que la filosofía moderna hizo muy bien su trabajo, porque a lo largo de la historia, autores como Schopenhauer, como Nietzsche, fueron dando paso a un concepto que se llama el devenir. Todo cambia, nada es permanente, de acuerdo a la filosofía moderna. Es decir, lo eterno no existe, porque lo eterno sería permanente, y nada es permanente. Entonces, dicen estos filósofos, Dios tampoco existe. Ni existe el cielo, ni existe el infierno, ni existe la vida después de la muerte, sino que todo es un invento que los hombres han hecho porque no resisten la idea de que todo se acaba. Ellos dicen que nos inventamos a Dios y nos inventamos al cielo porque no soportamos la idea de que cuando nos muramos se acabó todo y no queda más nada. Y sobre el fluir de estas ideas, navegaron otros filósofos como Carlos Marx o su inspirador, Feuerbach, que decían que la religión, y ahí ya se empezaban a meter ya con la religión, adormecía a las personas porque les desviaba su atención de las cosas terrenales a las cosas eternas. Algo así como decir, bueno, la religión es mala porque la gente, en vez de preocuparse por su vida de hoy, está consolada o conformada con que después se va a ir al cielo y no le importa lo que le pasa en el día de hoy. Por eso decían que la religión era el opio de los pueblos, lo que adormece a los pueblos, porque como la religión invita al creyente a pensar en la vida eterna, en la recompensa futura, en la justicia divina, no le inspira, no le impulsa a querer preocuparse por su situación actual, no le invita a organizarse para luchar por mejorar su condición material y social, y eso es aprovechado por los ricos para explotar a los pobres, porque ante el reclamo de los pobres la respuesta es, bueno, quédese tranquilo que los ricos van al infierno, pero usted va al cielo. Entonces, sobre la base de esas exageraciones y de estas tergiversaciones de la doctrina cristiana, surgió un movimiento llamado la Ilustración, hace unos 200 años aproximadamente. Y con ella buena parte de la cultura que se arrastra hasta nuestros días. Se nos hizo creer que, uno, Dios no es necesario, y número dos, los hombres solos, en base al conocimiento, a la tecnología, a la ciencia, van a poder construir un mundo mejor y mucho más elevado. Ese es el pensamiento que arrastramos de hace 200 años para acá. No es necesario Dios, solo la ciencia nos va a dar un mejor futuro. Vamos a poder construir un paraíso acá en la Tierra. Fíjense en cómo el avance de la ciencia permite sanar más enfermedades que antes, estar todos más conectados y resolver un montón de problemas. ¡Qué bárbaro! No hacía falta Dios, eso fue lo que nos dijeron hace 200 años, ¿sí? Y la situación es cada vez peor. Porque si usted cree que la filosofía moderna es complicada y es difícil porque está alejada de Dios y pone su confianza en el hombre, espere a ver lo que sigue. Porque pasadas las dos guerras mundiales, ya entrado en el siglo XX, la filosofía moderna da paso a una nueva filosofía llamada la filosofía postmoderna, que no es más que una corriente de pensamiento que está desilusionada con la filosofía moderna, con su predecesor. La filosofía moderna, la que decía que íbamos a poder tener un paraíso acá en la Tierra gracias a la ciencia y al conocimiento, quedó malherida después de todo el daño que la sociedad sufrió con las guerras mundiales y con los demás horrores que caracterizaron el siglo XX, las continuas hambrunas, las enfermedades nuevas. Todo eso se le echa en cara a la filosofía moderna, que su predicción de construir un mundo mejor en base a la ciencia y al progreso falló. No lo lograron. Nos dijeron que si sacábamos a Dios de en medio y nos dedicábamos solo a cultivarnos intelectualmente, íbamos a hacer de este mundo un mundo mejor, y al final no fue así. El mundo está cada vez peor, las guerras lo han destrozado, la acción humana lo depreda constantemente. El hombre está hoy mucho más tecnificado y científicamente mucho más avanzado, pero no es moralmente mejor.
no se pudieron acabar con las injusticias, con los abusos, no se pudo acabar con la pobreza, ni con la depresión, cada vez hay más suicidios, incluso en los países más ricos. Entonces nada de esto se logró superar, entonces la conclusión es que la Ilustración no cumplió con sus promesas. Entonces, si ustedes se imaginan que la filosofía posmoderna lo que hace es postular que hay que regresar a Dios, porque cuando dijimos que Dios había que abandonarlo nos fue mal, bueno, no se haga ilusiones porque no es así. Todo lo contrario. La filosofía posmoderna es la filosofía del pesimismo. Como ya no tenemos a Dios y como la promesa de un mundo mejor en base a la ciencia ha fracasado, entonces estamos acabados. No tenemos más nada. Lo único que nos resta es tratar de pasarla lo mejor posible en este mundo. El apóstol Pablo ya sabía de esto y lo puso en 1 Corintios 15:32. Dice, si los muertos no resucitan, es decir, si no existe la vida eterna, eso lo agregué yo ahí, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esta es la filosofía que Pablo denunciaba en su primera carta a los Corintios. ¿Sí? Como la gente no cree en la vida eterna, no cree en lo eterno, no cree en lo trascendente, bueno, tratemos de vivir lo mejor que podamos en esta vida porque esto es todo lo que hay. Y los filósofos de ahora, los filósofos posmodernos, ellos se dan cuenta de que la filosofía moderna cometió un error, que fue quitar a Dios. Pero cometió otro error también, que fue dejar sus normas. ¿Sí? La filosofía moderna cambió el legislador porque sacó a Dios, pero las normas siguieron siendo las mismas. Entonces, la filosofía posmoderna, la de hoy en día, dice, estuvieron bien en dejar a Dios de lado, pero estuvieron mal en no cambiar las normas, así que ahora vamos a cambiar todas las normas que Dios dejó también. Y en ese embrollo estamos metidos hoy en día. Porque ahí surge la idea de que toda norma que se hereda del cristianismo es una norma dominante y que toda forma de pensamiento tiene que ser deconstruida, no sé si escuchó esa palabra alguna vez, está de moda, deconstruida, para formar una cosa nueva. De esa manera germina la corriente que pretende estar en contra de todo aquello que siempre se asumió como cierto y que ni tenía necesidad alguna de defenderse. ¿O acaso hoy en día a usted no le parece que hay, de todos los temas que se discuten en los medios, en la opinión pública, usted dice, bueno, pero esto hace 50 años ni se discutía, esto hace 100 años no se discutía, y ahora hay que salir a defender todo eso? ¿Por qué? Porque en este mundo moderno de hoy no hay una normalidad, no hay un orden natural. Ahora las cosas van a ser como a mí se me antoje y como a usted se le antoje. ¿Sí? Así que si usted nace hombre y quiere ser mujer, está bien, y además la sociedad en su conjunto deberá pagar para que así pueda ser. Y si usted nace mujer y quiere ser hombre, está fantástico, Dios también. Y si nace hombre y quiere tener una pareja hombre, bárbaro, también lo aplaudimos. Es más, vamos a tomar la institución del matrimonio y vamos a adaptarla a los nuevos tiempos. Si dos personas del mismo género que por tal razón no pueden procrear, quieren tener hijos, bueno, tomaremos alguno de esos hijos abandonados que a otra pareja heterosexual dejó y se los vamos a dar a ellos, porque el matrimonio ya no es una institución para cuidar a los hijos, es la institución que une a los contrayentes, y la adopción de niños ya dejó de ser el derecho del niño de tener una familia para pasar al derecho de la familia a tener un niño, y no importa qué familia sea ni cómo esté formada. Así que eso de que todos los niños tengan una mamá y un papá, pero por favor, eso es de la Edad Media, señor, eso es un pensamiento antiguo. Donde tenga un lugar para vivir con un par de adultos que se hagan cargo, o 3 adultos, o 4, no importa, eso es suficiente. Cualquier otra forma de pensar quedó en el pasado, es retrógrado. Y podemos seguir, ¿eh? Ya no tiene sentido la monogamia. Si yo quiero tener una pareja está bien, y si quiero tener 2, mientras las 2 estén de acuerdo, también está bien, y si quiero tener 3, más diversión todavía, esto que le han dado a llamar el poliamor, si usted lo habrá escuchado, si mira programas de Chimento argentino, yo no miro, me llegó por otro lado el dato. Y en esa dirección va la sociedad. Si usted se quiere casar con un elefante, fantástico, más diversidad todavía, no hay problema. Entonces, está totalmente eliminado la idea de lo trascendente, de lo eterno, ¿sí? De lo que está más allá de los sentidos, que podamos percibir, todo eso no existe. Vivimos entonces, hermanos, nosotros en medio de una sociedad que le da la espalda a la vida eterna. Y nosotros, como cristianos, sin darnos cuenta quizás, a veces también estamos infectados con el mismo virus. ¿Hasta dónde es posible vivir sin tener en cuenta lo eterno? Bueno, si podemos sacar una conclusión positiva de este año 2020 es que la pandemia nos hizo darnos cuenta de todo lo que es precario y de todo lo que es transitorio de la vida. Ya sabemos que todo pasa, riqueza, salud, belleza, fuerza, todo pasa.
Y de repente todo lo que dábamos por descontado, que siempre iba a estar ahí, a partir de la pandemia se manifestó como algo frágil. Como si nosotros viniéramos cómodamente patinando en una pista de hielo y con el anuncio de la pandemia el 13 de marzo, el hielo se empezó a resquebrajar. Y todo lo que siempre estuvo ahí, ahora ya no está más. Las costumbres cambiaron, la forma de trabajar cambió, hasta la forma de relacionarnos. Y en ese contexto, esta crisis que estamos viviendo quizá pueda ser la ocasión propicia para redescubrir con alivio que a pesar de todo hay un punto firme, hay un terreno sólido, hay una roca sobre la cual basar nuestra existencia eterna. Y eso que nunca pasa, que está firme, que no desaparece ante la presencia ni de este virus ni de cualquier cosa, es lo eterno. Esta es nuestra oportunidad de volver a poner el foco de nuestra fe en la vida que hay más allá de esta. Debemos dejar de lado esa forma de pensar en la que la vida eterna es una idea abstracta, futura, lejana, y empezar a ser conscientes de que la vida eterna es una persona y que esa persona es Jesús. Y el hecho de que Jesús haya logrado el milagro de que Dios pueda perdonar nuestros pecados y darnos lugar en su morada eterna es el más grande, maravilloso y tremendo milagro que pudo tener lugar en toda la historia por siempre, jamás. No hay milagro más grande que el milagro de la salvación. Sin embargo, pocas veces encontramos en ese milagro enorme el consuelo y la fuerza para superar nuestros problemas de hoy. Digamos que hoy te regalan 10 millones de dólares. ¿Cuántos quieren 10 millones de dólares? Levanten la mano. Eso sería un milagro, ¿verdad? Y un regalo tremendo. Con 10 millones de dólares tenés asegurada tu vida en esta tierra. Y si lo invertís bien y con prudencia y con inteligencia, tenés asegurada la vida de tus hijos y hasta la de tus nietos. Y cada vez que te acuerdes del momento en que te regalaron los 10 millones de dólares, vas a decir, ¡pa! ¡Qué momento tremendo! Ese momento me aseguró la vida sobre la tierra. ¿Se imaginan? Bueno, sin embargo, el día que tú y yo pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y Jesucristo nos limpió con su sangre, ese día nos aseguraron la vida eterna, nos aseguraron la vida por toda la eternidad y sin embargo, creo que no nos alegramos tanto, ni nos dimos cuenta. Es más, nadie salta de alegría y dice, ¡pa! ¡Qué tremendo! Jesucristo me hizo zafar del infierno en el momento en que nos convertimos. ¿Cuántos cristianos se acercan a Cristo o a la iglesia preocupados por la realidad de que se van al infierno? Todos nosotros nos íbamos al infierno, en fila india, uno atrás del otro, cincha por otro, nos estábamos yendo al infierno. Pero ¿cuántos de nosotros éramos conscientes de que nos estábamos yendo al infierno un minuto antes de hacer la oración de salvación? ¿A cuántos de nosotros nos preocupaba este tema del infierno antes de convertirnos? De hecho, ¿cuántos de nosotros llegamos a la iglesia preocupados porque nos íbamos al infierno? Yo conozco muchos casos de personas que llegan a la iglesia porque tienen una dificultad económica, necesitan salir adelante, están atravesando una enfermedad, necesitan salir adelante, están luchando con la depresión, con la angustia, necesitan salir adelante. Pero hasta ahora yo no he conocido todavía una persona que llegue a la iglesia o que me contacte a mí para decirme, mirá, no sé a dónde voy a ir después de muerto. ¿Me podés ayudar con eso? ¿Y por qué eso no pasa? Porque nosotros hemos nacido y estamos imbuidos de una cultura que no le preocupa en lo más mínimo la vida eterna. Una cultura que vive de espaldas a la vida eterna. Y todos nosotros somos hijos de esa cultura. Y cuando venimos a los pies de Cristo, nos informan que nos íbamos a ir al infierno, pero que nos quedemos tranquilos, que ya estamos salvados. Entonces la vida eterna nunca termina de ser parte de nuestra realidad. Queda lejos, casi como un concepto abstracto. Algo que me iba a pasar, pero no me pasó. Algo que no termina de materializarse. Es como que yo le diga a usted que hoy era el día que a usted le tocaba morirse, porque lo iba a pisar un camión, pero el camión se rompió, está en el taller y no salió, por eso usted no se murió hoy. Y si usted me mira y me dice, bueno, está bien, te creo, si vos lo decís, pero nunca pasó. Y no sabemos si iba a pasar. Bueno, lo del infierno es prácticamente lo mismo. Nos dijeron que nos íbamos a ir al infierno, pero en realidad nunca estuvimos al borde del infierno como para experimentarlo. No es que estuvimos al borde de un acantilado y cuando nos íbamos a caer, ahí vino el Señor, nos agarró de los pelos y nos salvó de que no nos cayéramos en el barranco.
nunca hemos experimentado qué significa eso de estar a punto de ir al infierno. Entonces, la idea de la vida eterna a nosotros nos queda lejos. Por eso es un desafío para nosotros. Necesitamos volver a tener en cuenta el milagro más grande de la vida, que es la salvación. La salvación no fue un momento ahí, en el momento que me convertí. La salvación debe ser una realidad permanente en mi vida. Cuando los discípulos se iban a enfrentar al momento más duro de sus vidas, Jesús los anima haciéndole pensar que van a vivir en la eternidad con Él. De la misma manera, si nosotros fuéramos conscientes de la enormidad, del tamaño del milagro de la vida eterna, no tendríamos dudas de la posibilidad de cualquier otro milagro que necesitáramos en esta vida. Tener los ojos puestos en la vida eterna no significa para nada descuidar la vida actual. Ese es precisamente el otro extremo. Darle espaldas a la vida eterna para darle de frente a la vida actual. Estamos en el extremo en el que la gente se encuentra de espaldas a la vida eterna y nosotros queremos sacarla de ese extremo, pero no la vamos a llevar al otro extremo de que le dé la espalda a esta vida. Porque tanto la vida terrenal como la vida eterna son dos regalos que Dios nos dio. Y nosotros honramos a Dios cuidando esos dos regalos. Cuidando la vida de hoy y cuidando la vida de mañana. Es como que yo agarro a mis hijas y le dé dos regalos, ¿sí? Que le regale dos objetos, dos muñecas, ¿sí? Y que mis niñas digan, este no me gusta mucho, lo tiro y me quedo con este otro que es más lindo. Yo me sentiría mal. Y si nosotros despreciáramos la vida terrenal, porque bueno, es una vida de porquería, es horrible esta vida, qué cosa horrible, mejor me quedo solo con la vida eterna, me quiero morir de una vez, así me puedo ir ya a la vida eterna, también sería darle un desprecio a Dios de ese regalo que Él también nos dio, que es esta vida que tenemos acá. Así que más bien nosotros tenemos que incorporar la vida eterna a nuestra vida actual. Y si yo estoy necesitando hoy un milagro de Dios en una determinada área de mi vida, estoy seguro que Dios obrará ese milagro porque Él ya obró un milagro más grande y difícil llamado vida eterna. Esa es la lógica, esa es la forma en que la vida eterna se incorpora en nuestra vida diaria. El enfriamiento de la idea de eternidad hace mella en nuestra capacidad de afrontar las pruebas de esta vida. Es decir, si yo no tengo presente la idea de que Jesucristo me salvó y que voy a pasar la eternidad con Él, mi capacidad de resistir las pruebas de hoy se ve menoscabada, se ve debilitada. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña en este versículo 2 Corintios 4:17. Dice Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Fíjese que Pablo dice leve tribulación momentánea, y yo quiero que usted me crea cuando yo le digo que Pablo nunca vivió una leve tribulación momentánea. Pablo siempre vivió embromadas tribulaciones y que duraban bastante. Pero él las describe como leve tribulación momentánea. ¿Por qué? Porque la está comparando con la vida eterna. Dice, esta leve tribulación momentánea no es nada con el peso que tiene la vida eterna. Por eso allí utiliza la expresión eterno peso de gloria. Y para que usted entienda este mensaje con mucha más claridad, yo le voy a hacer una analogía con una balanza de dos platillos, ¿sí? Acá tenemos una balanza de dos platillos, y si sobre un platillo uno pusiera las pruebas, los desafíos, los problemas de la vida, ¿sí? Ese platillo se nos va para abajo, y el otro platillo que está vacío se va para arriba. Entonces el peso de las pruebas, de las dificultades, es un peso enorme, es imposible de sobrellevar. De ahí que nosotros a veces nos sentimos qué pesada que es esta carga que tengo, este peso que tengo de estas pruebas, de esta situación, qué cosa espantosa, no la puedo llevar adelante. Pero el apóstol Pablo nos da una estrategia y dice que en el otro platillo yo tengo que poner la gloria, yo tengo que poner lo eterno, la vida eterna que es Jesucristo. En el otro platillo tiene que estar el eterno peso de gloria. Y cuando entonces lo eterno, lo que proviene de Dios, está presente en mi vida, ¿qué pasó con el platillo de las pruebas y de los desafíos y los problemas? Se fue para arriba. ¿Por qué? Porque comparado con el peso de gloria, cualquier problema es livianito. Por eso el apóstol Pablo dice que las tribulaciones son leves y momentáneas, ¿sí? Que son livianas. ¿Por qué? Precisamente porque son momentáneas. Pero la gloria es desproporcionadamente pesada, porque es eterna. ¿Se entiende lo que estamos tratando de expresar?
cualquier problema, cualquier circunstancia, cualquier dificultad de mi vida, es nada comparado con la vida eterna que Dios ya me dio. Y si yo tengo incorporada la vida eterna a mi vida, a mi pensamiento, a mi cultura, voy a poder sobrellevar cualquier prueba, cualquier desafío, cualquier problema, porque no me va a resultar tan pesado, me va a resultar liviano. Y así lo expresa el apóstol Pablo en otro versículo. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El tiempo presente no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí está haciendo una comparación, está midiendo, ¿sí? Está poniendo una balanza, ¿sí? Por eso dice no son comparables. ¿Por qué? Porque la gloria venidera es mucho más pesada que las aflicciones del tiempo presente. Y por esa razón es que la vida eterna presente en nuestras vidas nos permite afrontar todo eso. A veces hay personas que cuando se expresan dicen cosas como, por ejemplo, hermano, ore por mí porque en esta ocasión sí que preciso un milagro, pero un milagrote. Un milagro como hasta ahora no he vivido en mi vida. Y uno se pregunta, ¿cómo un milagro como hasta ahora no he vivido en mi vida? Y el milagro de la salvación, ¿qué fue? Hermanos, el Evangelio no se trata de que algo grande viene a mi vida. Se trata de que algo grande ya vino. Y como ese algo grande ya vino, cualquier otra cosa que pueda venir, porque cualquier otra cosa es pequeña al lado del milagro de la salvación. Como algo grande ya vino en mi vida, cualquier otra cosa puede venir. Lo que yo esté necesitando de mi Señor no es nada comparado con lo que ya me dio. Pero muchas veces no soy consciente, no tengo presente la enormidad de lo que ya el Señor me ha dado. En Romanos 8:32, Pablo lo expresa de la mejor manera. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El apóstol Pablo lo deja bien claro en este versículo. Está seguro de que Dios le dará cualquier cosa, porque la cosa más grande y difícil ya se la dio. Eso es tener presente la vida eterna. Había un autor llamado Hegel que se burlaba de los cristianos y decía, los cristianos desperdician en el cielo las energías que deberían destinar en la tierra. Y como ya les mencioné, los filósofos modernos luchaban contra la creencia de la vida después de la muerte, afirmando que eso elimina nuestro compromiso terrenal. Y lamentando este hecho, el filósofo y teólogo Søren Kierkegaard dice esto que es bien interesante. El más allá se ha convertido en una broma, en una necesidad tan incierta que no solo ya nadie la respeta, sino que más aún nadie la expone. Hasta el punto de que incluso uno se divierte pensando que hubo un tiempo en que esta idea dio forma a toda la existencia. Nuestro desafío, hermanos, como cristianos, es volver a poner a la vida eterna en primer plano y hacerla una realidad en nuestra vida cotidiana. Así lo advierte el apóstol Pablo, la vida eterna es la base de nuestra fe y de nuestro ministerio en esta tierra. Fíjense en 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, o sea, si no existe la vida eterna, vana es entonces nuestra predicación, o sea, nuestro ministerio, y vana es también nuestra fe. Es decir, si no existiera la vida eterna, nuestro ministerio de predicar el Evangelio no sirve para nada y nuestra fe tampoco sirve para nada. Y termina diciendo, y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástimas de todo el mundo. Es decir, si yo creo en Jesús para que me solucione solo los problemas de esta vida, y la vida eterna para mí es algo que está alejado, entonces realmente soy un miserable. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y San Agustín decía, ¿de qué sirve vivir bien si no se da el vivir por siempre? Si Dios fue capaz de darnos la vida eterna, hermano, es capaz de darnos y hacer cualquier cosa por nuestras vidas. Debemos clamar y orar para que Dios intervenga en nuestras vidas, pero animados e inspirados con nuestra fe fortalecida por el hecho de que ya nos dio algo tremendo y enorme como es la vida eterna. Así que vamos a clamar a Jehová Rafa, nuestro sanador, sabiendo que si Él sanó el pecado de mi alma, sanará cualquier enfermedad de este cuerpo mortal. Como dice Éxodo 15:26, yo soy Jehová tu sanador.
Debemos clamar a Jehová Jireh, nuestro proveedor, sabiendo que si proveyó para mi salvación, proveerá todo lo que me haga falta. Como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Debemos clamar a Jehová Shalom, príncipe de paz, sabiendo que si Cristo fue capaz de darme paz para con Dios, me dará armonía, paz, orden en mi casa, en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, etc. Y sobre todo, para terminar, para ir concluyendo, una de las aplicaciones más importantes de tener presente la vida eterna en nuestra vida cotidiana tiene que ver con la santidad. Y enfocamos esto especialmente pensando en este año que está por venir. Una fe renovada en la eternidad imprime un nuevo impulso a nuestro camino de purificación, porque nos va a permitir que nos deshagamos, que nos podamos deshacer de todas aquellas cosas en las que nos solemos apegar cuando solo pensamos en la vida terrenal. Repito, enfocarnos en la vida eterna nos permite deshacernos de aquellas cosas a las cuales nos apegamos cuando solo tenemos la mente enfocada en la vida de hoy y que esas cosas nos contaminan. Les voy a ilustrar un ejemplo. Imaginen una persona que está a punto de mudarse de una casa para otra. Uno se pregunta, ¿qué hace la persona? ¿Gasta todo su dinero en embellecer la casa que está a punto de dejar en lugar de amueblar aquella a la que tiene que ir? ¿Verdad que esto sería bastante tonto? Si estoy por dejar esta casa, dedicarle todo mi esfuerzo en lugar de dedicársela a la que estoy por entrar. Y eso es lo mismo con nuestra vida. Esta es una vida que estamos a punto de dejar, la vida terrenal. ¿Dónde vamos a invertir todo nuestro esfuerzo, toda nuestra riqueza, toda nuestra producción, todo nuestro trabajo? Solo en nuestra vida terrenal. Tenemos que pensar en algo a la vida eterna. Y esto a mí me hace acordar al pasaje en el que el Señor refiere la siguiente parábola en Lucas capítulo 12. Y también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así son las personas que solamente piensan en esta casa, en esta vida terrenal. Se dejan contaminar con avaricia, con codicia, y cuando no, con afanes, con preocupaciones, con angustias. En suma, con toda clase de vicios. ¿Qué dice Mateo 18? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, y aquí se refiere a la vida eterna, mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Esta es una de las expresiones más radicales que uno encuentra del Señor Jesús en la palabra. Dice, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, motosierra, ¡pra! Chao mano. Porque prefiero que entres manco al cielo a que entres con la manito sanita al infierno. Y dice, pará, Señor Jesús, cortarme la mano. El Dios que habla del amor, amor al prójimo, amor acá, amor allá, la otra mejilla, todo amor, me dice que me pase un serrucho en la muñeca. Pero qué cosa más exagerada, qué cosa más radical, ¿sí? Y la verdad es que sí, el Señor Jesús nos convoca a que seamos radicales con nuestra purificación. Porque ¿cómo podemos ser radicales y tajantes en nuestra purificación si hemos perdido de vista la eternidad? Cuando uno vive de espaldas a la vida eterna, nos parece excesivo que se nos pida que cerremos los ojos a una imagen o un video inmoral y mucho más que refrenemos nuestra mano. Nos terminamos preguntando, che, ¿será para tanto? Cuando uno pierde de vista la vida eterna, toda norma de purificación que se nos enseñe nos va a parecer exagerada, nos va a parecer demasiado. Por eso es importante recuperar el sentido de la vida eterna en nuestras vidas. Así que el Señor nos perdone
por no haber tenido en cuenta la vida eterna en nuestra vida diaria. Y que el Señor llene nuestro espíritu de convicción para que, sin dejar de vivir de frente a esta vida terrenal, con la cual debemos honrarlo a Él, volvamos a vivir de frente a la vida eterna, porque solamente así podemos verdaderamente honrar a Dios, de frente a esta vida y de frente a la vida eterna. Así que les voy a invitar a que estemos orando para concluir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta palabra que hemos compartido en esta noche. Y en primer lugar queremos darte gracias por ese milagro enorme que ha sido la salvación, ese milagro gigante que fue la vida eterna. Realmente es un milagro del cual nosotros no nos podíamos ocupar. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para salvarnos, y sin embargo tú te ocupaste y tomaste la iniciativa, hiciste el sacrificio que había que hacer, pagaste el precio para salvar nuestras vidas. Señor, pero esa inminencia de la perdición es algo que nunca le hemos experimentado. Por lo tanto, nos cuesta materializar la vida eterna a nuestra vida diaria. Te pedimos que tú nos perdones por eso, pero que también nos ayudes con tu Santo Espíritu, que la palabra dice que es las arras, la garantía de la salvación, para que toque nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, para que cada día de nuestra vida tengamos presente a la vida eterna. Tengamos presentes que de aquí nos vamos a ir contigo. Y que la seguridad, la garantía de que en la casa de tu Padre hay moradas y que nos has preparado, Señor, lugar para nosotros. Y esa promesa maravillosa que de donde tú estés, allí también vamos a estar nosotros, nos dé el ánimo y la fuerza para poder encarar cualquier desafío que tengamos en esta vida. Sabiendo, Señor amado, que si tú te ocupaste de la salvación, que era algo tremendo, imposible, ¿cómo no te vas a ocupar de cualquier otra circunstancia de nuestras vidas? Si tú te ocupaste de algo tan grande, cualquier otra petición que tengamos, ¿qué es comparado con aquello de lo que tú ya te ocupaste y de lo que tú ya nos regalaste? Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos que está reunido en esta noche, a través de esta reunión, que tú bendigas sus vidas, que tú toques sus corazones, que tu Espíritu Santo se conecte con el espíritu de cada hermano en esta hora y le llene de convicción acerca de la vida eterna. Y que mis hermanos puedan en esta noche renovar su fe y también renovar su fuerza, sus ánimos para lo que tienen que encarar de aquí en adelante. Señor, tú conoces los desafíos que tienen cada uno de mis hermanos, sus pruebas, sus problemas, Señor amado, pero en esta noche, todos puestos de acuerdo, queremos declarar que eso es nada comparado con lo que tú ya hiciste con nosotros, y eso nos da la seguridad de que tú vas a obrar en nuestras vidas. Señor, el hecho de que tú nos has ayudado hasta aquí, solo eso es la garantía de que nos vas a seguir ayudando hacia adelante. Y Padre, que tú puedas también ayudarnos a que en este 2021, que está comenzando en pocos días, sea el año donde nosotros enfoquemos nuestras fuerzas, nuestras energías en nuestra purificación. Señor, en quitar de nuestra vida lo que contamina, lo que no edifica, lo que no me permite conocerte más, Padre, para que de esa manera tu gloria sea restaurada en nuestras vidas, para que de esa manera podamos experimentar todo aquello que tú tienes reservado para nosotros y que todavía no ha venido a la existencia. Que tú nos puedas ayudar en todo eso, como personas, individualmente, en nuestras familias y como congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias por esto, Padre Celestial. Amén y amén. Amén. Gracias, Emanuel. Qué hermosa Gracias, palabra. ¿Verdad que nos quedaron con ganas de más? No hay más, no hay más. Wow, Les juro que les di todo. ¿O será que uno está acá afuera, viste? Dale de punta nomás hasta la 1 de la mañana a predicar como Pablo hasta las 3 de la mañana y el pobrecito se cayó de hocico al suelo del tercer piso? Gracias a Dios que lo estoy viendo a todo. Gracias a Dios que ninguno se cayó al piso de hocico ahí porque se durmió. Al contrario, bien lindo, bien lindo. Una palabra reconfortante que a mí, personalmente, no sé ustedes, pero a mí, prestando atención, me llenó de ánimo, de entusiasmo. Y realmente todo lo que enseñamos tiene que ver con esta situación. No había visto desde esa perspectiva, ¿no? Pero realmente creo que muchos de nosotros nos hemos enfocado demasiado en esta vida y nos olvidamos un poquitito de tener la mira en Jesús que está en el cielo y está con nosotros, la vida eterna. Sabés que yo en algún tiempo siempre predicaba y era como algo, viste cuando vos te aprendés los refranes y esas cosas
y como que te salen así, ¿no? O estás predicando y de repente te sale. Y yo decía algo así, y fui corregido por una persona que amo mucho. Y yo siempre decía así, porque el Señor te bendice en en esta vida y todo, y de ya para la vida eterna. ¿Nunca se acuerdan de que yo siempre decía eso? Y de ya para la vida eterna. Yo me acuerdo, sí. Hace Bien, tiempo que no lo decía. y mi señora me corrigió y me dice, ¿sabe una cosa? No, es al revés el asunto. Es al revés el Exactamente. asunto. La vida eterna es lo máxima, la salvación es impresionante. Y de Yapa te bendice en esta vida. Amén. Bueno, yo... Fue una presentación del Ministerio Tiempo de la Gloria de Dios.